Una granjera viuda donó su cosecha a un pueblo inundado. Días después, el yate de un multimillonario atraca en un puerto cercano con una oferta inesperada que lo cambió todo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La tarde caía sobre el pueblo costero de Bahía Serena, un lugar que solía vivir de la pesca y las cosechas frescas provenientes de los campos vecinos. Sin embargo, en las últimas semanas la región había sufrido la peor inundación de su historia. El agua había arrasado casas, caminos y cultivos, dejando a los pobladores sumidos en la desesperación. En medio de ese panorama desolador, una mujer de rostro curtido por el sol contemplaba las hectáreas de su tierra anegada. Era doña Candelaria, viuda desde hacía 3 años y encargada de un pequeño terreno heredado de su difunto esposo. Aún con el luto a cuestas, ella se había convertido en pilar fundamental para muchos lugareños que veían en su temple una esperanza contra las adversidades. Los rumores decían que, antes de la inundación, las cosechas de doña Candelaria siempre habían sido las más abundantes de la región. Se hablaba de un don especial que ella poseía, una suerte de bendición que hacía prosperar todo lo que tocaba. Con la tragedia reciente, sin embargo, ni siquiera esa fama de mano fértil pudo salvar las siembras. El agua se había llevado semanas de esfuerzo y la tierra tardaría meses en recuperarse. Mientras algunos campesinos desistían y empacaban lo poco que les quedaba para marcharse, Candelaria se rehusaba a abandonar su parcela. «Si me voy, ¿qué será de los que dependen de mí?», repetía con obstinación cuando le preguntaban si emigraría a la ciudad. Con un chal de lana sobre los hombros y botas de hule para sortear el lodo, la viuda recorría las calles inundadas, repartiendo alimentos que rescataba de su propia despensa. Más de una vez había ofrecido alojamiento a familias con niños pequeños que se habían quedado sin techo. Muchos murmuraban que, a pesar de su fortaleza, la pérdida de su esposo aún la perseguía en silencios prolongados y miradas ausentes hacia la colina donde él descansaba. Sin embargo, ningún gesto de melancolía impedía que cada mañana se levantara antes del alba para ver cómo podía cooperar con el pueblo. Fue en medio de esa rutina cotidiana que un suceso insólito sacudió a Bahía Serena. Una mañana, mientras Candelaria ayudaba a un grupo de vecinos a limpiar el barro de la plaza central, corrió el rumor de que un yate de lujo se aproximaba por la costa. Aquello resultaba tan extraño como inesperado, pues la crisis había ahuyentado a la mayoría de los visitantes, y además, pocas veces, un barco de semejante tamaño solía anclar en un pueblo tan humilde. Los curiosos dejaron escobas y baldes para correr hacia el muelle, ansiosos por saber quién era el nuevo arribo. Candelaria, sintiendo un pálpito incómodo en el pecho, se quedó rezagada, pensando que nada bueno podía traer un desconocido cuando la comunidad apenas sobrevivía. El muelle, dañado por la tormenta, crujió bajo el peso de la embarcación blanca que reflejaba los destellos del sol. Al cabo de unos minutos, un hombre alto, de traje impecable y gafas oscuras, descendió con paso seguro. Se presentó como Edmundo Montenegro, un magnate conocido en otros continentes por sus inversiones arriesgadas y su estilo de vida excéntrico. Nadie en el pueblo había escuchado su nombre, pero la elegancia y el porte con que caminaba bastaron para causar un revuelo inmediato. Los niños lo miraban con asombro. Los adultos se preguntaban qué negocios podrían traerlo hasta allí, en medio del caos provocado por la inundación. La autoridad local, representada por el alcalde Herrera, se adelantó a recibir al forastero con una cortesía algo forzada. «Bienvenido a Bahía Serena, señor Montenegro. Disculpe el aspecto del lugar. Hemos sufrido estragos a causa de las lluvias». Edmundo sonrió de lado, dando un vistazo rápido a las calles llenas de charcos y escombros.
No se preocupe, alcalde. He venido precisamente porque escuché sobre su situación y creo que podemos ayudarnos mutuamente. Sus palabras, dichas con un tono seguro, sembraron curiosidad en todos. ¿Qué clase de propuesta traía un multimillonario a un pueblo devastado? ¿Sería una donación desinteresada o un plan con segundas intenciones? Sin perder tiempo, Montenegro solicitó organizar una reunión urgente con los principales productores de la zona. Fue así como, esa misma tarde, varios vecinos se congregaron en el salón comunal, un edificio de paredes gastadas y techo de lámina. Allí estaban pescadores, agricultores y artesanos, todos expectantes ante la promesa vaga de algún rescate financiero. Candelaria, pese a no gustarle la idea de recibir limosnas, acudió para escuchar con atención. Tal vez, pensó, sería la oportunidad de reactivar su parcela y alimentar nuevamente a tantas familias que dependían de sus cosechas. O tal vez descubriría que aquel extranjero solo venía a aprovecharse de una desgracia ajena. Cuando Edmundo Montenegro tomó la palabra, su voz resonó con una autoridad casi hipnótica. Amigos, comprendo su angustia. He visto cómo el agua se ha llevado sus bienes y sus esperanzas, pero quiero proponerles algo distinto a una simple ayuda momentánea. Estoy dispuesto a invertir una fuerte suma de dinero para comprar tierras aledañas y crear un complejo turístico de alta categoría. Generaré empleos y reactivaré la economía local. Imaginen hoteles junto al mar, rutas ecológicas, gastronomía de autor. Bahía Serena podría convertirse en un paraíso para visitantes exclusivos. La sala estalló en murmullos. Algunos se miraron con incredulidad, otros con entusiasmo. Era cierto que el turismo podía ser un salvavidas, pero ¿no implicaba vender su identidad a cambio de un progreso incierto? Candelaria, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, se puso de pie para tomar la palabra. Todos callaron, sabiendo que la viuda era respetada por su franqueza. Señor Montenegro, agradecemos su interés, pero este pueblo no solo vive de hoteles y paseos. Aquí hemos trabajado la tierra toda la vida. Y ahora, la tierra sufre. ¿Cómo pretende usted conciliar su proyecto con la necesidad inmediata de alimentos y reparación de hogares? ¿Nos dejará sin campos de cultivo para plantar resorts de lujo? Sus preguntas, llenas de un orgullo silencioso, calaron en el auditorio. Edmundo sonrió sin inmutarse. Precisamente por eso he venido a negociar. Estoy dispuesto a ofrecerles nuevas oportunidades, trasladar los cultivos a zonas más seguras y pagar compensaciones justas. Quiero que todos prosperen a mi lado. El ambiente se tornó tenso, casi irrespirable. ¿Acaso era tan sencillo cambiar la naturaleza de un pueblo en nombre del progreso? Algunos estaban dispuestos a firmar, en ese mismo momento, ansiosos por ver un rayo de luz tras tanto sufrimiento. Otros sentían que vender las tierras a un desconocido era una traición a sus ancestros. Candelaria, con el corazón latiendo con fuerza, pensó en su difunto esposo y en las promesas que se habían hecho de conservar sus tradiciones. Aún así, la desesperación de la inundación le recordaba que, quizás, el ciclo de la siembra no volvería a ser el mismo. Mientras la reunión terminaba entre discusiones y rumores, doña Candelaria supo que más temprano que tarde, el destino de Bahía Serena se partiría en dos caminos opuestos: entregarse a la propuesta del magnate o buscar otra forma de levantarse por sus propios medios. Esa noche, el silencio del pueblo no trajo la paz de costumbre, sino sueños agitados que anunciaban decisiones trascendentales. Nadie imaginaba que, tras ese primer encuentro, la verdadera historia apenas comenzaba a escribirse. Cuando la última lámpara del salón comunal se apagó, Candelaria se quedó un rato afuera, contemplando las estrellas que se reflejaban en el agua estancada por la inundación. Un murmullo de grillos acompañaba el latir acelerado de su corazón. ¿Podría ese empresario foráneo
¿Entender lo que significaba arraigarse a una tierra con tantos recuerdos? Mientras se alejaba en silencio, resolvió que antes de rendirse, lucharía con todas sus fuerzas. No permitiría que el sufrimiento de su gente quedara en vano, ni que la memoria de su esposo se ahogara en promesas inciertas. La madrugada siguiente, Candelaria se despertó antes que el gallo y salió a revisar los daños en su propiedad. El agua seguía encharcada sobre los surcos vacíos y cada paso que daba parecía recordarle los estragos de la tormenta. Aunque el cielo lucía despejado, sabía que la recuperación no llegaría de la noche a la mañana. Con la pala al hombro, comenzó a cavar pequeños canales para drenar el exceso de líquido, mientras murmuraba oraciones para que las semillas futuras pudieran encontrar tierra fértil. Al cabo de un par de horas, se detuvo a descansar. Con las botas hundidas en el fango, reflexionó sobre la reunión del día anterior y sobre la promesa de Edmundo Montenegro. ¿Acaso era una salida viable o un espejismo peligroso? Mientras tanto, en el pueblo, el alcalde Herrera había convocado a otra sesión de emergencia para debatir la propuesta del multimillonario. Se rumoreaba que muchos vecinos estaban dispuestos a vender sus terrenos o a ceder derechos de explotación a cambio de dinero rápido. Después de todo, la inundación había dejado en la bancarrota a gran parte de la población, y no todos tenían la resistencia de Candelaria para seguir luchando. Por otra parte, algunos líderes de la comunidad advertían que un resort de lujo podría encarecer la vida local, expulsar a las familias más modestas y destruir la identidad campesina. La tensión aumentaba con cada comentario en la plaza, donde la gente se reunía para compartir sus inquietudes. A media mañana, Candelaria llegó al ayuntamiento con el cabello todavía húmedo de sudor y barro en la falda, pues había estado trabajando sin descanso en su parcela. Apenas cruzó la puerta, notó la atmósfera cargada. Los murmullos se hicieron más altos y algunas miradas se volvieron hacia ella. Muchos la consideraban la voz de la cordura en tiempos difíciles, pero también sabían que su carácter podía encenderse si sentía que alguien abusaba de los más vulnerables. Se sentó en una vieja banca de madera y escuchó la discusión que ya estaba en marcha. «Debemos pensar en el futuro», repetía un comerciante local. «Las cosechas tardarán meses en recuperarse. Si aceptamos el proyecto turístico, al menos podremos tener empleo en la construcción de hoteles y un flujo constante de visitantes con dinero en los bolsillos». «¿Y qué será de quienes hemos vivido siempre de la tierra?», cuestionó un anciano pescador. «Este pueblo nació de las redes y del arado, no de cócteles y piscinas». La voz del alcalde resonó intentando mantener el orden. Explicó que Montenegro requería una confirmación preliminar para invertir grandes sumas en infraestructura y que deseaba una respuesta en cuestión de días. Candelaria se removió incómoda en su asiento. El plazo era cortísimo. La comunidad no había tenido tiempo ni de reorganizarse tras la inundación y ya había que tomar una decisión de vida o muerte. Como si adivinara sus pensamientos, el alcalde la miró con insistencia y le hizo un gesto para que hablara. Con el corazón apretado, la viuda se puso de pie. Respiró hondo y habló en un tono firme, aunque sereno. «Entiendo la desesperación. Créanme que la vivo cada día. Pero no podemos hipotecar nuestras tierras sin pensar en las consecuencias a largo plazo. ¿Alguien ha revisado los términos de ese contrato? Hay garantías de que no acabarán adueñándose de todo. Les recuerdo que la inundación no durará para siempre. En un año, la tierra se recuperará y podremos volver a sembrar. ¿Por qué cederlo todo ahora?». Sus palabras calaron en algunos, pero también despertaron la incomodidad de quienes veían una oportunidad única en la oferta de Montenegro. Un par de voces al fondo dijeron que Candelaria era muy orgullosa, que podía darse el lujo de rechazar el dinero porque tenía ahorros guardados. Ella,
Con un deje de amargura, supo que en el fondo todos estaban al límite, dispuestos a aferrarse a cualquier tabla de salvación. El dilema estaba servido. Esa misma tarde, Edmundo Montenegro había organizado un encuentro menos oficial en la terraza de su yate, invitando a líderes del pueblo y a algunos propietarios de grandes extensiones que aún no se habían inundado completamente. Entre ellos se encontraban familias influyentes que, a pesar de haber sufrido la inundación, poseían reservas económicas suficientes para negociar con mayor soltura. Candelaria no fue convocada, posiblemente por su postura escéptica. Se enteró por un joven vecino que hacía de recadero en el muelle y decidió acercarse sin invitación para ver qué tramaban. Cuando llegó, la recibieron dos guardias vestidos de negro que le bloquearon el paso. «Lo siento, señora, esta es una reunión privada». Lejos de amedrentarse, ella se plantó con la determinación que la caracterizaba. «Soy productora local. Tengo derecho a saber qué ocurre con mi tierra». Uno de los guardias alzó la voz, pero el otro pareció reconocerla de algún relato que circulaba sobre su influencia entre los campesinos. Finalmente, permitieron que subiera al lujoso yate, donde olía a perfume costoso y mariscos recién cocinados. Al entrar a la cubierta, vio a Edmundo riendo con algunos hacendados. Parecían en plena camaradería, como si la inundación fuera un problema muy lejano. Al percatarse de su presencia, Montenegro esbozó una sonrisa controlada. «Vaya, doña Candelaria, ¿no es así? Qué gusto tenerla aquí. Siéntese, por favor, y disfrute una copa». Ella rehusó la bebida con un leve movimiento de cabeza. «Prefiero el agua limpia del pozo», respondió con un tono que demostraba su rechazo. «Disculpe la interrupción, pero quiero saber los detalles del acuerdo que está ofreciendo. Y quiero saberlo ahora». En lugar de molestarse, Edmundo pareció encantado con su audacia. Le indicó que tomara asiento en una mesa donde había papeles y planos extendidos. Le explicó que planeaba construir un complejo con cabañas de lujo, un embarcadero privado y un restaurante de alta cocina. Prometía comprar hasta el último grano que se pudiera producir localmente, siempre y cuando cumpliera con estándares de calidad para venderlo a precio elevado a los turistas. Además, se jactaba de su experiencia en otras zonas costeras, donde, según él, las comunidades habían prosperado gracias a su inversión. Candelaria hojeó los documentos sin entender del todo el lenguaje técnico. Vio muchas cláusulas referentes a cesiones de derechos, convenios de exclusividad y posibles expropiaciones amparadas por subsidios estatales. De pronto, un presentimiento la hizo recordar a su difunto esposo, y aquella vez que casi hipotecaron su tierra para comprar maquinaria nueva. «Nada que parezca tan fácil termina bien», solía decir él. Con el ceño fruncido, la mujer levantó la vista hacia Montenegro. «Discúlpeme, señor, pero no veo garantías claras para los campesinos pequeños que, como yo, necesitamos cultivar y vender dentro del pueblo». La expresión del magnate se endureció apenas un instante, aunque enseguida recuperó el tono amable. «Es comprensible que tenga dudas. Sin embargo, le aseguro que toda la comunidad saldrá beneficiada. Pienso invertir millones en infraestructuras, y eso incluye mejoras en las carreteras y en los drenajes para evitar futuras inundaciones». Acto seguido, varios hacendados cercanos asintieron entusiasmados. «Nos ha ofrecido financiar un sistema de canales de riego», dijo uno con visible optimismo. «Esto podría evitar que perdamos cosechas en el futuro». Presionada por las miradas a su alrededor, Candelaria se sintió en minoría. Sabía que muchos necesitaban ese impulso económico. Sin embargo, no lograba sacudirse la sospecha de que, detrás de tantos planes, había un interés excesivo por controlar el territorio. Agradeció la explicación y, sin querer prolongar la confrontación, dio media vuelta para marcharse. Pero, antes de que alcanzara la salida, Montenegro la detuvo. «Señora,
No la culpo por desconfiar, pero pronto necesitaré respuestas definitivas. Si decide sumarse a mi proyecto, me encantaría contar con usted como proveedora y asesora en cultivos. Piénselo bien. Con esa promesa en el aire, Candelaria se fue del yate con el espíritu inquieto. Aferrada a la baranda del muelle, observó la inmensidad del mar y pensó en el futuro de Bahía Serena. ¿Sería prudente rechazar la mano que se extendía, aunque fuera la de un forastero con intenciones poco claras? La brisa marina agitaba su chal y en su interior sentía que algo se avecinaba, una tormenta nueva. Quizás más sutil que la anterior, pero igual de devastadora si no tomaban las precauciones adecuadas. La noticia de la propuesta de Montenegro se propagó con rapidez por todo Bahía Serena. El día después de aquel encuentro en su yate, varias familias que habían asistido a la reunión regresaron al pueblo con sonrisas llenas de esperanza. Comentaban que el magnate planeaba no solo construir hoteles de lujo, sino también mejorar las vías de acceso y el sistema de drenaje que tanto necesitaban tras los desastres de la inundación. Muchos estaban entusiasmados con la idea de volver a trabajar y de contar con la ayuda financiera suficiente para reconstruir sus casas. Por supuesto, entre ellos surgía el nombre de Candelaria, a quien admiraban y temían a partes iguales por su voz crítica. Algunos decían que la viuda debía dejar de desconfiar y sumarse al nuevo comienzo que se vislumbraba. Otros coincidían en que, si ella no daba su visto bueno, quizá el proyecto no prosperaría por la resistencia que muchos campesinos seguirían ofreciendo. En las calles, los ánimos fluctuaban entre la ilusión y la duda, mientras las aguas estancadas mostraban el rastro del reciente desastre. Apenas salió el sol, Candelaria se presentó en la casa de Aurora, una de sus amigas de juventud. Aurora era una costurera que lo había perdido casi todo durante la inundación. La mujer la recibió con ojeras y un gesto cansado, pero con un brillo de determinación en la mirada. Su pequeño taller se había convertido en un refugio improvisado, donde guardaba telas mojadas y trozos de muebles salvados del agua. Al ver a Candelaria, suspiró con alivio. «Ay, comadre, la situación está para jalarse los cabellos. Pero me dicen que ese señor Montenegro es la salvación. ¿Tú qué piensas?» Candelaria observó las paredes descascaradas y el techo a punto de ceder. Sintió un nudo en la garganta al reconocer cuánto necesitaba Aurora el dinero para reparaciones. Aún así, mantuvo su tono prudente. «No lo sé, hermana. Hay cosas en esas cláusulas que no entiendo. Me preocupa que, de buenas a primeras, terminemos más amarrados de lo que imaginamos». Aurora asintió, apretando los labios. «Pero, si no aceptamos, ¿quién nos va a ayudar?» Más tarde, Candelaria visitó a dos vecinos más: Ismael, un pescador que había perdido su lancha en la tempestad, y Josefina, encargada de un restaurante que se había inundado por completo. Cada uno de ellos veía en la oferta de Montenegro una tabla de salvación. «Tú siempre has sido aguerrida, Candelaria», decía Ismael. «Pero yo ya no tengo fuerzas para volver a empezar desde cero sin apoyo. Si ese hombre me compra una nueva embarcación y me asegura clientes con sus turistas, pues que firme quien deba firmar». Josefina también se mostraba resignada. «Mi cocina está arruinada. Si él me asegura la construcción de un local nuevo con equipos modernos, podría reabrir y atender a la gente adinerada que vendrá». Candelaria comprendía esas posturas. Cada historia tenía su propio drama y hacía que la inversión se volviera seductora. Sin embargo, a la viuda no se le borraba de la mente la imagen de aquellos contratos llenos de letra menuda. Esa tarde, Edmundo Montenegro apareció otra vez en el salón comunal, pero esta vez llegó acompañado de un pequeño séquito de asesores legales y contables. El alcalde había convocado a todo el pueblo para escuchar de primera mano las condiciones. Candelaria se sentó al fondo, dispuesta a prestar atención, sin interrumpir de inmediato. Edmundo se lució con una presentación minuciosa, llena de números y proyecciones.
Prometía empleo en la construcción de cabañas ecológicas, un porcentaje de utilidades para mejorar escuelas y hospitales locales, y la creación de un fondo de emergencia para futuras catástrofes. Incluso habló de un sello de calidad rural, con el que se fomentaría la siembra de productos orgánicos que se venderían en un mercado exclusivo. El asombro se notaba en las expresiones de los asistentes, especialmente cuando uno de los asesores mencionó cifras que superaban por mucho lo que cualquier habitante de Bahía Serena hubiera imaginado recibir en varios años de trabajo. Pero fue entonces cuando Candelaria levantó la mano. La sala quedó en silencio y Edmundo la invitó a hablar con cortesía. Señor Montenegro, agradecemos su preocupación, pero hay algo que no me cuadra. Si su inversión es tan generosa, ¿qué gana usted a cambio? Está claro que no lo hace por simple filantropía. El magnate sonrió, un gesto algo condescendiente. Es una pregunta razonable, señora. Mi ganancia vendrá del turismo de lujo, de la venta de paquetes vacacionales y de la marca que quiero crear en torno a Bahía Serena, un lugar exótico y recuperado de una tragedia natural. Los turistas pagan mucho por experiencias auténticas en paisajes vírgenes. Algunos vecinos intercambiaron miradas dudosas. Candelaria continuó. ¿Y qué pasará cuando se canse de su proyecto o cuando el lucro no sea tan alto? ¿Nos dejará en ruinas? Un murmullo de inquietud recorrió a varios presentes. Edmundo, sin embargo, mantuvo la compostura y replicó que su compromiso estaba sellado por contratos a largo plazo y que, además, sería un mal negocio abandonarlos después de invertir tanto. Quiso sonar convincente, y en parte lo logró, porque muchas cabezas se movían en señal de aprobación. Tras la asamblea, las opiniones volvieron a polarizarse. Un grupo creciente de aldeanos se acercó a Montenegro para pedir detalles de cómo vender sus tierras o asociarse con él. Otros, menos numerosos pero igual de firmes, siguieron a Candelaria fuera del salón y le mostraron su apoyo, temiendo que el progreso viniera empaquetado con promesas imposibles de cumplir. Cuando la viuda regresó a su hogar, lo hizo con una sensación de cansancio moral. Se sentó en la cocina, rodeada por ollas y utensilios de los que solía valerse para cocinar conservas y repartirlas a la gente necesitada. Reflexionó en voz alta, casi como si hablara con el fantasma de su esposo. ¿Qué debo hacer? ¿Aceptar que las cosas cambien de un plumazo o luchar por la tierra que nos dejó tu padre? Sintió un escalofrío al recordar viejas historias de campesinos que habían perdido todo por confiarse en inversores que, a la larga, los despojaron de sus bienes. Pero también se sabía incapaz de bloquear la oportunidad de recuperación que muchos necesitaban. Al día siguiente, mientras Candelaria descargaba sacos de semillas parcialmente arruinadas en un pequeño cobertizo, recibió la inesperada visita de Álvaro, uno de los asesores de Montenegro. Se presentó con un maletín en mano y un acento sofisticado que desentonaba con el paraje rural. Doña Candelaria, me han pedido que la visite para hablar sobre nuestra propuesta de forma más personalizada. Ella resopló, como quien no confía en los visitantes trajeados. Aún así, le ofreció pasar y sentarse en una silla de madera, la misma que un día había utilizado su difunto esposo. Álvaro abrió su maletín y sacó papeles que parecían escrituras y borradores de acuerdos. Entendemos que usted es muy influyente. Montenegro le ofrece una sociedad estratégica. Usted conservaría la propiedad de su parcela, pero nos cedería el uso de una franja para construir un camino que conecte la zona hotelera con la vía principal. A cambio, le pagaríamos mensualmente y le garantizaríamos la compra de toda su producción agrícola a un precio superior al del mercado local. Candelaria escuchó con atención, sin decir palabra. Su mirada recayó en los números impresos. Era cierto, la oferta superaba lo que podía ganar en un año entero de cosecha tradicional, pero no todo era cuestión de dinero.
¿Y si necesito más tiempo para decidir?, preguntó con voz seria. Álvaro cerró el maletín y le dedicó una sonrisa ensayada. Por supuesto, tómese su tiempo, aunque no demasiado. Hay muchos interesados en la zona, y no querríamos que se quede sin esta oportunidad. Montenegro quisiera su respuesta en unos días. Cuando el asesor se marchó, Candelaria sintió un nudo en el estómago. Siempre había pensado que su tierra no tenía precio, pero enfrentarse a cifras tan altas resultaba abrumador. Esa noche casi no pegó ojo. Tuvo pesadillas en las que veía campos llenos de cemento y trabajadores extraños merodeando por doquier, mientras ella perdía contacto con los frutos de su propia siembra. En otra ensoñación, en cambio, aparecían máquinas dragando el agua estancada y casas reconstruidas con cimientos sólidos. Estuvo así hasta el alba, cuando el primer canto del gallo la obligó a levantarse para continuar con las tareas diarias. A medida que la semana avanzaba, los rumores y las discusiones se hacían más intensos. El alcalde anunció que se preparaba un gran evento de firma de acuerdos preliminares con Montenegro, donde cada familia podría decidir si vendía, alquilaba o se asociaba. Mientras tanto, la inundación seguía presente en las zonas bajas, y la gente luchaba por no hundirse en la desesperación. En cada esquina se oían frases como: ¿y tú qué vas a hacer? Mi primo ya firmó. Dicen que la gente de Montenegro paga en efectivo. ¿Y doña Candelaria cuándo se decide? Para muchos, la respuesta de la viuda representaba un símbolo. Si ella terminaba apoyando el proyecto, los más reacios tal vez cederían. Si se negaba, los indecisos podrían verlo como una señal de alerta. Una tarde, mientras Candelaria volvía del mercado con un par de verduras para la cena, encontró a un grupo de vecinos discutiendo acaloradamente frente a una casa inundada. Se acercó para enterarse de la causa del alboroto. Un joven con el rostro desencajado decía que su madre estaba enferma y no tenía recursos para comprar medicinas, que pensaba vender la franja de tierra que aún conservaban para atenderla. Otro acusaba a Montenegro de inflar esperanzas en los más necesitados. Al ver a la viuda llegar, guardaron silencio momentáneamente, esperando su opinión. Ella los miró con compasión y soltó un suspiro largo antes de hablar. No los juzgo, cada quien sabe el agua que lleva en su cántaro. Pero recuerden que nadie da tanto sin pedir algo a cambio. Solo les ruego que lean todo con calma y no se dejen llevar por la urgencia. Después de decir esto, varios bajaron la mirada, conscientes de que la urgencia era, precisamente, lo que mandaba en ese momento de crisis. El anochecer encontró a Candelaria sentada en el porche de su casa, contemplando el panorama. El aire olía a humedad y la tierra, aunque con charcos, parecía empezar a secarse en ciertas zonas. ¿Sería suficiente ese respiro para volver a sembrar y tener una cosecha decente? Aun si lo lograba, ¿cuántas familias más podrían resistir sin la inyección de capital que ofrecía Montenegro? Con el corazón dividido, la viuda cerró los ojos, intentando encontrar la paz que hacía días no sentía. En su mente, resonaron las palabras de su esposo en una antigua conversación. A veces la tierra nos pone pruebas para ver si recordamos quiénes somos. Puede que la abundancia no llegue de inmediato, pero lo importante es no traicionarnos a nosotros mismos. Al evocarlo, una lágrima le recorrió la mejilla. No sabía si era nostalgia, incertidumbre o simple cansancio. Solo sabía que en pocas horas tendría que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. La siguiente mañana trajo un silencio extraño a Bahía Serena. Aunque el sol brillaba con mayor intensidad, la gente parecía haber perdido la habilidad de sonreír con la misma facilidad. Por todo el pueblo se respiraba una mezcla de ansiedad y expectación. El anuncio de la firma de los acuerdos preliminares con Edmundo Montenegro había dejado a muchos sumidos en la incertidumbre.
mientras algunos se apresuraban a ultimar los detalles de la documentación que entregarían para recibir el prometido adelanto de inversión. Otros simplemente deambulaban dudosos, incapaces de tomar una decisión definitiva. Las calles, aún húmedas por el lodo, eran testigos de charlas susurradas y miradas esquivas. Candelaria llevaba las últimas horas organizando algunos enseres en su parcela. Había decidido retirar los pocos implementos rescatables y ubicar las semillas sobrevivientes en un lugar seguro, por si al fin desistía de la siembra por un tiempo. Sin embargo, cada paso que daba entre el fango le recordaba que su vida entera estaba ligada a aquel suelo. Cada palada de tierra significaba memoria y perseverancia. Al recordar la reunión con el asesor de Montenegro, la inquietud no dejaba de carcomerla. ¿Qué implicaría ceder parte de su tierra? ¿Podría mirar con los mismos ojos aquellos surcos si ya no eran completamente suyos? Buscando claridad, la viuda decidió dar un paseo hasta el río, que a esas alturas del año solía ser un arroyo manso, pero que, tras la inundación, seguía corriendo con furia. Pensó que el murmullo del agua la ayudaría a despejar la mente. Allí se encontró con Aurora y Josefina, quienes también habían acudido con la esperanza de pescar alguna idea o simplemente de reconfortarse en el silencio de la naturaleza. Se sentaron en una roca grande y mientras contemplaban la corriente, las dos mujeres le preguntaron: «¿Y bien, Candelaria? ¿Te has decidido?». Ella negó con la cabeza, sintiendo cómo una punzada de frustración le recorría el pecho. «Lo que me da vueltas», dijo la viuda, «es que no quiero negarle una oportunidad al pueblo. Hay tantos que necesitan ayuda urgente. Siento que, si me opongo, me convertiré en obstáculo para su esperanza. Pero por otro lado, presiento que algo no está del todo bien en todo este plan. Parece demasiado bonito, y sabemos que nada en la vida se da de forma tan fácil. A mi difunto esposo siempre le escuché decir que los regalos caídos del cielo suelen venir con hilos invisibles». Aurora le tomó la mano, asintiendo con gesto comprensivo. «Tienes razón, amiga, pero el tiempo apremia y la gente no puede esperar indefinidamente». Josefina, con el ceño fruncido, añadió que llevaba varios días escuchando cómo Montenegro ya había enviado maquinaria para arreglar un camino en la zona sur, y que eso estaba convenciendo a muchos indecisos. «No niego que sea algo bueno. Al menos esa parte del pueblo dejará de estar incomunicada», confesó. Candelaria pensó que tal vez esa era la estrategia del magnate: ofrecer resultados inmediatos para ganarse la aprobación popular. Y, en efecto, si estaba cumpliendo su palabra, ¿qué razón habría para seguir dudando de él? Aún así, su instinto seguía encendido como una alarma que no podía ignorar. Se despidió de sus amigas con un abrazo, prometiéndoles que pronto tomaría una postura clara. Al volver al pueblo, se topó con el alcalde, quien caminaba junto a Álvaro, el mismo asesor que la había visitado. Se notaba que habían estado revisando papeles, pues ambos llevaban portafolios repletos de documentos. El alcalde, un hombre de mediana edad, sencillo y siempre preocupado por el bienestar de su gente, saludó a Candelaria con cierto nerviosismo. «Ah, doña Candelaria, justo a usted la buscaba. Quería saber si va a firmar en el acto oficial. Montenegro quiere hacer un anuncio grande y sería muy valioso contar con su apoyo en público». La mujer cruzó los brazos sin dejarse intimidar. «Todavía no lo tengo decidido, alcalde. ¿Hay algo más que deba saber antes de arriesgarme?». El alcalde se quedó pensativo, como si dudara de cómo responder. Álvaro dio un paso al frente, con su sonrisa característica. «Doña Candelaria, comprendo su precaución. Sepa que el señor Montenegro está dispuesto a ofrecerle un trato preferencial. Incluso podría recibir un adelanto para comenzar de inmediato las reparaciones que necesite. Todo, por supuesto, legal y transparente». Ella levantó una ceja, recelosa de tanta amabilidad. «Preferencial»,
repitió con un matiz irónico. ¿A cambio de qué? El asesor hizo un gesto de aparente modestia. A cambio de su confianza y su respaldo. Su voz pesa mucho en la comunidad. Necesitamos mostrar unidad y determinación para que el proyecto avance. Candelaria sintió el mismo nudo en el estómago de siempre. Era como si cada palabra amable viniera acompañada de un anzuelo difícil de ver. Se despidió con cortesía, alegando que debía pensar con calma. Por dentro intuía que el tiempo se agotaba. El gran acto de firma se realizaría en 48 horas, en un escenario improvisado junto al muelle. Parte del pueblo ya preparaba banderines y arreglos para celebrar lo que muchos veían como la llegada de la prosperidad. Otros, sin embargo, se mantenían callados, como si presagiaran que después de la fiesta vendría una resaca amarga. La presión se hacía cada vez más intensa. Con el atardecer, la viuda decidió visitar la tumba de su esposo en la colina, un lugar que siempre la ayudaba a reflexionar. Subió el sendero lentamente, sintiendo el cansancio acumulado de días sin dormir bien. Al llegar, apartó unas ramas que había arrastrado la tormenta y se arrodilló ante la sencilla cruz de madera. Le habló en voz baja, contándole sobre la confusión que embargaba al pueblo y sobre la oferta que la tentaba a medias. Una suave brisa pareció acariciarle el rostro y por un instante creyó escuchar la voz del difunto en su cabeza, recordándole que la tierra era sagrada, pero que también debía pensar en el bien común. Ese pensamiento la acompañó de regreso a casa. Reflexionó que tal vez la clave estaba en encontrar un equilibrio. Sí a la inversión, pero con reglas claras, sin entregar el alma de la comunidad. Al llegar a su cocina, encendió una vela ante una imagen de la Virgen y suspiró. Sabía que no podía complacer a todos, pero al menos podría proteger lo esencial. Se pasó la noche redactando una lista de condiciones que considerarían las tradiciones locales, la autonomía de los pequeños productores y la obligación de Montenegro de respetar las voces de los pobladores. Con esas notas en mano, intentó dormir, aunque su corazón seguía inquieto. Cuando el sol despuntó, Candelaria se arregló lo mejor que pudo y se dirigió hacia el ayuntamiento, donde se ultimaban los preparativos del gran evento de firmas. El aire era denso, cargado de expectación. Varios funcionarios daban vueltas con papeles y los aldeanos empezaban a reunirse, algunos con atuendos festivos, otros con semblante receloso. Edmundo Montenegro llegó en un auto negro reluciente, seguido por otros vehículos que traían a su equipo. Lucía a la vez imponente y carismático, saludando a todos con modales impecables. Cuando vio a Candelaria, se dirigió a ella sin titubeos. «¿Ha tomado una decisión, señora? Me encantaría contar con su bendición para este proyecto». La viuda alzó la barbilla. Traía consigo un papel lleno de condiciones irrenunciables. «Apoyaré su inversión si se cumplen estos puntos», afirmó, entregándole el documento. Montenegro lo tomó, leyendo en silencio con el ceño fruncido. El alcalde se acercó, intrigado. En esa lista, Candelaria exigía que no se expropiara tierra sin justificación, que hubiera capacitación para campesinos, priorización de mano de obra local y participación del pueblo en cada decisión. Algunos asesores se miraron, preocupados. Sin embargo, el magnate siguió examinando cada línea, valorando el alcance de cada palabra. Tras unos instantes de silencio, alzó la vista con una sonrisa indescifrable y segura. Montenegro se tomó su tiempo en revisar cada línea, sin prisa y con semblante analítico. A su alrededor, el murmullo de los presentes revelaba expectación. Muchos pensaban que él rechazaría sin rodeos aquellas condiciones, pues no era habitual que alguien desafiara la voluntad de un magnate. Sin embargo, tras leer el último punto, levantó la mirada y encontró los ojos de Candelaria. Sonrió con un dejo de intriga
y afirmó que todas esas exigencias podían considerarse negociables. El asombro recorrió la multitud. Nadie esperaba tanta flexibilidad por parte de un hombre acostumbrado a comprar voluntades. Quizá la determinación de la viuda había despertado su curiosidad. «Podemos comenzar discutiendo algunos de estos puntos ya mismo», anunció Montenegro. «Estoy dispuesto a escuchar sus inquietudes y a llegar a un arreglo que beneficie a ambas partes». La gente se agitó en sus asientos, sorprendida por la aparente apertura del inversor. El alcalde aprovechó para invitar a Candelaria a subir al estrado junto al visitante. Ella, con el papel en mano, ascendió los escalones improvisados, sintiendo las miradas de la multitud clavadas en su espalda. Un par de murmullos se alzó al verla tan cerca de aquel hombre, pero ella conservó la calma. Su meta era proteger la esencia de Bahía Serena, sin cerrar la puerta al progreso. «Primero que nada», inició la viuda con voz firme, «aquí ponemos la tierra y nuestras costumbres. Queremos garantías de que nadie será obligado a vender si no lo desea. Una cláusula de protección para quienes quieran seguir cultivando sin sumarse al proyecto». Montenegro asintió lentamente. «Eso se puede incluir, claro. Sin embargo, necesito un mínimo de hectáreas contiguas para el complejo hotelero. No puedo construir de forma dispersa». La discusión avanzó con propuestas y contrapropuestas. Algunos aldeanos aplaudían cada vez que la viuda defendía un derecho, y otros susurraban impacientes, deseando firmar cuanto antes para recibir el tan ansiado dinero. El segundo punto versaba sobre la preservación cultural. Candelaria exigía que cualquier desarrollo turístico promoviera las tradiciones locales, desde la gastronomía típica hasta las festividades que daban vida al pueblo. Montenegro, con evidente astucia, afirmó que esa era justamente la esencia que deseaba vender a los visitantes. «La autenticidad de Bahía Serena es nuestro principal atractivo», dijo, y muchos sintieron que la razón estaba de su lado. Los pescadores, por su parte, pidieron garantías de que su puerto no sería privatizado. El empresario prometió invertir en su modernización, asegurando que los lugareños seguirían con acceso libre y prioridad en el muelle. Así transcurrió buena parte de la mañana. La multitud reunida escuchaba atenta cada acuerdo que se iba tejiendo entre Candelaria y Montenegro. El alcalde, visiblemente satisfecho, veía cómo las piezas parecían encajar. De cuando en cuando, los asesores del magnate y algún representante del ayuntamiento discutían detalles técnicos, pero las sonrisas crecían a medida que se encontraba un punto medio. Finalmente, parecía que el ansiado progreso llegaría sin destruir por completo la identidad del pueblo. Aún así, la mirada de Candelaria se mantenía vigilante. Sabía que un papel firmado no garantizaba la buena fe, pero al menos era un comienzo que permitía soñar con una recuperación justa. En un descanso, Aurora se acercó a la viuda con una sonrisa entre aliviada y emocionada. «Caramba, Candelaria, ¿quién diría que terminarías mediando por todos nosotros? Pareces una embajadora de la justicia». La aludida soltó una risa breve, negando con la cabeza. «No exageres. Solo quiero que este lugar no pierda su alma». A la distancia, algunos lugareños la observaban con admiración. Otros, tal vez resentidos, susurraban que era fácil negociar cuando se tiene una parcela fértil y respaldo de la comunidad. Sin embargo, la mayoría comprendía que, sin su valentía, el acuerdo podría haber sido mucho más lesivo para el pueblo. Finalmente llegó el momento crucial. Montenegro y el alcalde convocaron a la firma de los acuerdos preliminares. Desde un pequeño podio, el magnate expuso que, gracias a la disposición de la comunidad, se establecería un cronograma para las obras. Prometió que, en el lapso de un mes, comenzarían los trabajos de drenaje y reparación de caminos, mientras que, en paralelo, se diseñaría la primera fase del complejo turístico. Candelaria, con gesto solemne, firmó el documento que recogía las condiciones pactadas,
aunque dejó clara su advertencia. Si en algún punto se violaban los compromisos, ella misma se encargaría de alzar la voz y detener cualquier abuso. La multitud estalló en aplausos y vítores, convencida de que, por fin, el pueblo se encaminaba a una recuperación definitiva. Los más optimistas hablaban de un resurgimiento económico sin precedentes. Varios ancianos, con lágrimas en los ojos, recordaban tiempos en que Bahía Serena había sido próspera gracias a las faenas agrícolas y pesqueras. Otros, en cambio, mantenían una cautela latente. ¿Cuánto tardaría Montenegro en cumplir su palabra? ¿Y si los inversores que lo apoyaban se echaban atrás si no veían ganancias rápidas? Por el momento, el ambiente era de fiesta. El colorido improvisado de la celebración opacaba los temores que bullían por debajo. Candelaria, tras cumplir con las formalidades, se retiró a su parcela. Necesitaba un momento para digerir el nuevo panorama. Mientras se quitaba las botas llenas de lodo, reflexionó que la firma de un papel no bastaba para garantizar el respeto a la tierra. Debería mantenerse alerta, observando el desarrollo de las obras y la relación de Montenegro con la comunidad. Aún así, se sorprendió a sí misma sintiendo un atisbo de alivio. Al menos, no había sido necesario cederlo todo sin condiciones. Conservaba la mayor parte de su propiedad, y si todo marchaba bien, la promesa de vender su cosecha a buen precio parecía real. Las semanas siguientes trajeron una actividad frenética a Bahía Serena. Tal como se había prometido, llegaron camiones con materiales de construcción, así como equipos especializados en drenaje que se encargaron de desobstruir canales y encauzar el agua estancada. Los aldeanos observaron con asombro cómo surgían caminos mejorados donde antes solo había lodo. Poco a poco, los brazos más jóvenes se involucraron en la obra, ganando un salario que no habían visto en mucho tiempo. La atmósfera se llenó de ruidos de maquinaria, pero también de conversaciones más alegres. Parecía que, después de una larga noche oscura, el sol finalmente iluminaba su futuro colectivo. En ese clima de aparente prosperidad, Candelaria seguía con sus labores agrícolas. Aunque su parcela aún mostraba rastros de inundación, comenzó a arar donde el terreno se había secado lo suficiente, con la esperanza de plantar semillas resistentes. Cierta mañana, mientras revisaba los brotes, vio aparecer a Álvaro. El asesor le comunicó que Montenegro deseaba comprarle parte adicional de su terreno, argumentando que la zona era idónea para un spa ecológico. Ella se negó con firmeza, recordándole que ya habían firmado acuerdos claros y que no estaba dispuesta a ceder más tierra. Él sonrió y no insistió demasiado, pero la inquietud regresó a su pecho. Esa misma tarde, el rumor de nuevos intentos de compra se extendió por el pueblo. Al parecer, Montenegro quería ampliar el proyecto más allá de lo inicialmente acordado. Varias familias, seducidas por ofertas cada vez más altas, se mostraban dispuestas a vender. Por otro lado, algunos sentían que ya no tenían opción, pues temían quedar encerrados entre tierras controladas por el empresario. En la plaza, comenzaron a surgir roces entre quienes consideraban que era legítimo aceptar más dinero y quienes creían que traicionaban el espíritu de los pactos. El alcalde, abrumado, pedía calma a todos, recordando que el plan original estaba en marcha y que no había por qué alarmarse. Candelaria observaba esa tensión creciente con el corazón oprimido. Recordaba los discursos de unión, las cláusulas firmadas y el aparente entendimiento. Ahora, sin embargo, presentía que algo más profundo amenazaba la estabilidad lograda. Con firmeza renovada, decidió seguir defendiendo la tierra frente a cualquier abuso. Los días pasaban, y aunque las labores de reconstrucción avanzaban a toda prisa, en el ambiente se palpaba cierta desconfianza latente. A medida que las máquinas despejaban el lodo y las cuadrillas levantaban estructuras temporales para el futuro hotel,
Edmundo Montenegro se movía con soltura por el pueblo, siempre escoltado por sus asesores. Sonreía a quien se le acercara y ofrecía palabras amables, insistiendo en que todo marchaba según lo planificado. Muchos lugareños aceptaban su explicación y continuaban trabajando ilusionados con la paga segura. Otros, como Candelaria, empezaban a notar señales de alerta en gestos y comentarios que pasaban inadvertidos para la mayoría. Una tarde, en medio de la plaza recién limpiada, Aurora se topó con la viuda. Lucía preocupada y se notaba que traía algo urgente que comunicar. Le dijo que había oído a un grupo de hombres, posiblemente ligados al magnate, comentando que pronto llegarían inversores extranjeros para inyectar aún más capital al proyecto. Eso implicaría expandir los límites de la construcción original. Dicen que quizá necesiten desalojar a algunos vecinos cuyas casas interfieran con los nuevos planos, susurró Aurora con el rostro desencajado. ¿Será cierto? ¿Cómo se atreverían a hacer algo así después de los acuerdos firmados? Candelaria sintió un vuelco en el corazón. Recordó cómo Montenegro había prometido respetar la voluntad de cada propietario. Si estaban planeando introducir nuevos socios, ¿qué garantías tendrían de que estos también acatarían las cláusulas? Con una determinación creciente, la viuda se dirigió al ayuntamiento. Allí, el alcalde hablaba con un par de funcionarios acerca de la apertura del camino principal, que quedaría listo en cuestión de días. Al verla llegar con gesto grave, la invitó a pasar a su despacho. «Alcalde», dijo Candelaria, «se rumorea que vendrán inversores de fuera y que podría haber desalojos para ampliar el proyecto. ¿Sabe algo de eso?» El hombre negó con la cabeza, sorprendido. «No tengo ninguna notificación formal, doña Candelaria. Hasta ahora Montenegro ha cumplido con cada parte de lo acordado. Quizás solo sean habladurías». Ella no estaba del todo convencida. «Sugiero que pida explicaciones por escrito. Si no hay nada que ocultar, no deberían tener problema en aclarar estas dudas». El alcalde asintió, aunque con un atisbo de cansancio en los ojos. «Lo haré. Voy a citar a Montenegro para que explique cualquier cambio en los planes. Mientras tanto, intentemos no encender alarmas. El pueblo bastante ha sufrido ya. Sin embargo, los rumores crecían y, con ellos, la inquietud de la gente». En la siguiente asamblea comunitaria, el alcalde anunció que Montenegro respondería públicamente a las interrogantes sobre posibles ampliaciones del proyecto. El día acordado, el magnate apareció con un porte relajado, rodeado de sus asesores. Se mostró sorprendido por las acusaciones que circulaban. Con tono afable, afirmó que no había intención de desalojar a nadie que no estuviera dispuesto a negociar. «Es cierto que hay nuevos inversores interesados», dijo, «pero eso no significa que violaremos un solo punto de nuestros acuerdos. Mi palabra y los contratos están para cumplirse». La explicación, de momento, alivió a varios, pero Candelaria miró a Montenegro a los ojos y notó una chispa de impaciencia. Algo en su interior le dijo que no todo estaba tan bajo control como pretendía mostrar. Al terminar la reunión, ella intentó acercarse para hablar en privado, mas un par de guardias la bloquearon con modales respetuosos, pero firmes. «El señor Montenegro tiene la agenda llena en este momento, doña, discúlpenos», le dijeron. ¿Desde cuándo tenía él temor o prisa de hablar con ella? Esa actitud reforzó sus sospechas. Mientras tanto, la rutina del pueblo continuaba, pero con un trasfondo diferente. La maquinaria pesada rugía en las zonas cercanas al mar, donde se erigían estructuras metálicas para cimentar el futuro hotel de lujo. Grupos de obreros se turnaban día y noche, animados por un salario fijo y la promesa de seguir empleados en las siguientes fases del proyecto. La gente más sencilla, acostumbrada a la inestabilidad, sentía un alivio al llegar a fin de semana con dinero en el bolsillo. Pero en los corrillos de la plaza se empezaba a escuchar una pregunta repetitiva. «¿Cuándo se terminará esto?
¿Aguantará nuestra comunidad tantos cambios? Candelaria, ajena a los murmullos, seguía trabajando su parcela. Pese a la tierra en recuperación, logró sembrar un par de hileras de hortalizas que, con un poco de suerte, darían fruto. Con sus manos ásperas, removía la tierra y removía también sus dudas. A ratos, se preguntaba si debía acallarlas y disfrutar del aparente progreso. Pero luego recordaba el gesto de Montenegro y la forma en que sus hombres le impedían el paso. Decidió mantenerse alerta. Si descubría alguna violación real al acuerdo, alzaría la voz sin titubear. Uno de esos días, mientras regaba los brotes con cuidado, un niño llegó corriendo hasta su terreno. Era hijo de Josefina. Traía el rostro lleno de sudor y los ojos abiertos como platos. «Doña Candelaria, venga rápido. Mi mamá está muy mal y me dijo que la llame a usted». Ella soltó la regadera y salió a toda prisa. Al llegar a la casa de Josefina, la encontró tendida en la cama, con fiebre alta. Al parecer, había contraído una infección a causa de las aguas contaminadas que aún rodeaban parte de la vivienda. Candelaria buscó medicinas y remedios caseros y pasó la noche velando por ella. A la mañana siguiente, con la fiebre más controlada, Josefina confesó, angustiada, que no tenía dinero para atender su salud de manera adecuada, pues los pocos ahorros que tenía los destinó a limpiar y reparar su local inundado. «Si Montenegro me compra la casa, al menos podré cambiarme a una zona sin agua estancada», sollozó. «Estoy agotada de tanto sufrimiento». La viuda la abrazó, comprendiéndola. ¿Cómo podía oponerse a que alguien vendiera su propiedad si estaba en una situación tan precaria? Ese mismo día, tras comprobar que Josefina se encontraba algo mejor, decidió ir a verificar los alrededores para ver por qué no habían terminado de drenar esa zona. Al caminar por las calles colindantes, notó que los trabajos de drenaje se habían detenido sin explicación aparente. En cambio, se veía maquinaria moviendo tierra justo en un área cercana, aparentemente destinada a un nuevo edificio. Algunos vecinos comentaban que la compañía encargada había priorizado esa construcción, dejando el desagüe a medias. Otro foco de alerta para Candelaria. Regresó al ayuntamiento con la evidencia de que el drenaje del barrio de Josefina no se había completado. El alcalde pareció sorprendido, pues en los informes constaba que el área estaba en mantenimiento continuo. «Déjeme llamar a los ingenieros de Montenegro», dijo tomándose la cabeza. «Ciertamente no podemos permitir que se queden charcos contaminados. Ya suficiente tenemos con las enfermedades que pululan en este clima». Candelaria se quedó esperando la respuesta, pero, tras varias llamadas, no hubo explicación clara. Al día siguiente, uno de los encargados aparecía con excusas vagas de que faltaba una pieza para completar la instalación de las tuberías. Todo ello incrementó las sospechas de la viuda. Con mayor razón, decidió visitar a Montenegro en el campamento donde se alojaban los jefes de obra. La recibieron guardias en la entrada, como era costumbre. Esta vez, sin embargo, se mostraron reacios a dejarla pasar. «Es importante», insistió ella. «Es acerca del drenaje que se ha dejado inconcluso en el barrio sur». Tras media hora de espera, la condujeron a la oficina improvisada del magnate. Lo encontró revisando planos en una gran mesa. Al verla, la saludó con cortesía, pero sin la calidez anterior. «Señor Montenegro», empezó Candelaria, sin rodeos, «vengo a reclamar por la obra de drenaje que no se ha terminado. Hay gente enferma y zonas todavía llenas de agua sucia». Él levantó la vista con expresión ligeramente impaciente. «Estoy al tanto. Ya he dado órdenes de retomar esos trabajos, pero comprende que estamos manejando múltiples frentes. Hay prioridad por la cimentación del hotel, que debe estar lista a tiempo según los inversores. Y la salud de nuestra gente no es prioridad». La voz de la viuda tembló entre rabia y desconcierto.
Por supuesto que sí, pero debemos organizarnos. No se puede solucionar todo de inmediato. El tono de Montenegro dejaba entrever que la presión de los socios era intensa. Aún así, Candelaria no cedió un ápice. Apuntó con el dedo sobre uno de los planos. Esta parte que está marcada, ¿no se extiende más allá de los límites firmados inicialmente? Él parpadeó, sorprendido, y sus labios formaron una tenue sonrisa. Digamos que ha habido un ligero ajuste para ampliar el área del spa y las zonas verdes. Nada que viole los acuerdos, solo necesitamos optimizar el espacio. La viuda notó la vaguedad de la respuesta y sintió la sangre hervirle. ¿Por qué no consultaron con el pueblo antes de ajustar? ¿Acaso no habíamos acordado participación comunitaria en cada fase? Montenegro exhaló con cierto fastidio. Se sentó, invitando a Candelaria a hacer lo mismo. Hagamos algo, señora. Le prometo que, en menos de una semana, el drenaje de su barrio quedará resuelto. Y acerca de los límites, es algo que estamos negociando con los propietarios de esas parcelas. Si ellos aceptan vender, no veo el problema. Ella enarcó una ceja, molesta. El problema es que un cambio así afecta la forma en que vivimos. Además, sabía que muchos venderían si se lo piden con dinero, pero esa no era la esencia del acuerdo. La discusión se alargó un rato, y al final Montenegro se mostró flexible en sus expresiones, prometiendo que revisaría todo para no causar malestar. Sin embargo, Candelaria se marchó con una sensación amarga. Entendió que el magnate podía cumplir algunas promesas para calmar los ánimos, pero en el fondo avanzaba a su ritmo, saltándose ciertos consensos cuando le convenía. Esa misma noche, la viuda compartió sus hallazgos con Aurora y otros vecinos de confianza. Les advirtió: debemos seguir atentos. Este hombre no es tan transparente como dice. Se está expandiendo sin consultarnos. Los rostros preocupados de sus amigos confirmaron el creciente presentimiento de que Bahía Serena caminaba sobre un fino alambre. Por un lado, la prosperidad laboral y económica, y por el otro, la amenaza de perder la identidad y el control de sus propias tierras. Habían salido de la inundación gracias a la inversión, pero ahora se enfrentaban a un oleaje distinto. Uno que podría ahogar sus tradiciones y su soberanía si no actuaban con cautela. Al despedirse esa noche, Candelaria se guardó un pensamiento que prefería callar: la sensación de que la verdadera tormenta aún no había comenzado. La confusión en Bahía Serena siguió creciendo durante la semana siguiente. Cada día aparecían nuevos rumores sobre la supuesta compra de tierras y la llegada de más forasteros interesados en el proyecto. Al mismo tiempo, el drenaje en la parte sur del pueblo avanzaba, pero a paso demasiado lento. Josefina, ya más recuperada de su infección, se debatía entre vender su propiedad para mudarse a un sitio menos inundado y el temor de sentirse expulsada de la tierra que la vio nacer. Otros campesinos, presionados por deudas acumuladas, consideraban las ofertas de Montenegro como la única salida inmediata. Candelaria recorría las calles con preocupación creciente, hablando con quien se cruzaba en su camino. Trataba de calmar ansiedades, pero también pedía prudencia. Debían vigilar que nadie violara los acuerdos. Mientras tanto, el ajetreo de las máquinas y camiones seguía a toda hora, recordando a todos que el proyecto no se detendría. En esa atmósfera tensa, surgieron diferencias entre los propios habitantes. Algunos respaldaban la expansión de la obra, convencidos de que no había otra forma de reconstruir el pueblo tras la inundación. Decían que un posible desalojo, si era bien indemnizado, no resultaba tan grave comparado con la pobreza que habían soportado. Otros, en cambio, veían en la actitud de Montenegro una señal de alerta. Comentaban que, si el magnate se salía con la suya en cada ajuste, ¿qué impediría que al final todo el valle terminara en manos de inversionistas externos?
Así, las reuniones improvisadas en la plaza se tornaron cada vez más acaloradas. El alcalde Herrera, abrumado por las presiones, se esforzaba en explicar que solo respondería a documentos oficiales y no a chismes, pidiendo paciencia a la ciudadanía. Una tarde, Candelaria se dirigió a la orilla donde solían atracar los botes pesqueros. Había oído que Ismael, uno de los pescadores más veteranos, pensaba vender su bote a Montenegro y buscar trabajo como guardia en el futuro hotel. Al encontrarlo reparando redes en un pequeño cobertizo, le preguntó por qué había tomado esa decisión. Ismael, con un suspiro, respondió que la pesca apenas daba para sostener a su familia y que, al ver la oportunidad de un empleo estable, se había convencido de que era lo mejor. ¿Para qué seguir luchando contra la marea? Si este hombre invierte, habrá turistas dispuestos a pagar buenas propinas. Y yo ya no soy joven para remar contracorriente, comentó con resignación. Candelaria sintió compasión por él, aunque le dolió que toda una tradición marítima se diluyera tan pronto. Aún así, comprendía el cansancio de un hombre que llevaba años sufriendo penurias. Conforme se acercaba la fecha en que llegarían los inversores extranjeros, las obras se intensificaron. Montenegro anunció públicamente que presentarían un plan maestro renovado, en el que se contemplaba la construcción de un muelle turístico más amplio, un spa ecológico y viviendas temporales para el personal. El alcalde, al ver la magnitud de los cambios, convocó a una reunión extraordinaria con la comunidad para revisar cada punto. Candelaria, temerosa de que algo se pasara por alto, pidió acceso a los planos actualizados. Para su sorpresa, el documento contenía varias modificaciones que ya no coincidían del todo con lo pactado. Por ejemplo, el spa se extendía sobre parcelas que originalmente iban a quedar libres para cultivo. Cuando preguntó al ingeniero encargado, éste respondió con frialdad que habían interpretado el acuerdo, de modo que esa franja sí podía utilizarse si los propietarios accedían a vender. El matiz de «siempre que quieran vender» se tornaba difuso cuando había dinero de por medio. La reunión comunitaria se celebró en el salón comunal, abarrotado de gente. Montenegro llegó con su equipo y desplegó imágenes a todo color del proyecto, mostrando cómo luciría el lugar. Piscinas infinitas, un muelle pintoresco, cabañas rodeadas de jardines. El entusiasmo de parte del público fue evidente. Sin embargo, Candelaria alzó la mano para preguntar qué pasaría con las familias que habitaban en el sector donde ahora se pretendía ubicar el nuevo muelle. El magnate respondió con una calma ensayada: «Ya hemos hablado con la mayoría, y varios están dispuestos a negociar. A quienes no deseen vender, los respetaremos, pero no podemos detener el progreso por unos pocos». Hubo murmullos de protesta y aprobación por igual. Algunos vieron en la respuesta un indicio de autoritarismo. Otros, una necesidad práctica. El alcalde intentó mediar, pidiendo que se revisara caso por caso. No obstante, el tiempo apremiaba. Los inversores llegarían en un par de días y querían ver un plan sólido. La noche tras la reunión, Candelaria regresó a su parcela sumida en cavilaciones. ¿Cómo equilibrar las necesidades urgentes de la gente con la creciente ambición del proyecto? Si bien había logrado frenar abusos directos al inicio, cada ajuste parecía empujar los límites pactados. Envió mensajes a Aurora y a Josefina para que se reunieran a primera hora en su casa, con el fin de formar un pequeño grupo de vigilancia comunitaria. A la mañana siguiente, se reunieron en la cocina de la viuda. Traían libretas y lápices para anotar denuncias o inconsistencias legales. Decidieron llamar a ese grupo Guardianes de la Tierra, evocando el compromiso ancestral con el campo y la pesca. El objetivo era sencillo: recopilar toda violación o sospecha de incumplimiento y exigir cuentas al alcalde y a Montenegro. Si este último no atendía a razones, acudirían a instancias superiores. Mientras tanto,
Edmundo Montenegro supervisaba la llegada de sus invitados foráneos. Los autos de lujo se internaron por las calles apenas reparadas, y la gente miraba con curiosidad a los elegantes pasajeros. Se corrió la voz de que eran europeos y asiáticos, representantes de hoteles 5 estrellas en otras partes del mundo. Ellos mismos caminaron por las zonas de obra, tomando fotos y haciendo preguntas sobre el ritmo de construcción. Algunos lugareños les sonreían esperando una propina. Otros se mantenían distantes, preguntándose hasta qué punto cambiaría Bahía Serena bajo sus exigencias. El magnate, satisfecho, les mostraba los avances y las enormes posibilidades de ganancia en aquel lugar paradisíaco y virgen. Candelaria y su grupo de guardianes de la tierra permanecieron atentos, sin dejarse deslumbrar. Sabían que las cortesías iniciales no garantizaban el respeto al patrimonio local. Al cabo de un par de días, ocurrió un incidente que sacudió todavía más al pueblo. Un campesino de nombre Baltazar, que se había negado a vender sus 2 hectáreas, denunció que desconocidos habían entrado a su terreno de noche y dañado varias herramientas de labranza. Cuando lo contó en la plaza, algunos sugirieron que quizás fueran simples ladrones, pero Baltasar juraba que nunca antes había tenido ese problema. Además, recordó haber visto días atrás a uno de los guardias de Montenegro rondando por la zona. El temor de que el proyecto recurriera a tácticas de intimidación se propagó de inmediato. Candelaria, indignada, acudió con Baltasar al ayuntamiento para exigir una investigación formal. El alcalde se comprometió a abrir un informe policial, pero pocos creían que se llegara a fondo. Con los inversores extranjeros presentes, parecía que nadie quería empañar la imagen de paz y progreso que se estaba vendiendo. La tensión subió otro peldaño cuando, en la misma semana, varios propietarios de pequeñas parcelas aparecieron dispuestos a vender repentinamente. Nos han ofrecido el doble de lo que valían antes de la inundación, decían, sin poder disimular la emoción de salir de la pobreza. El problema era que, con cada transacción, el mapa del proyecto cambiaba para ajustarse a las nuevas adquisiciones. Así, más gente sentía que los rodeaban y que tarde o temprano también se verían obligados a vender. Fue entonces cuando Candelaria elevó la voz en una asamblea improvisada frente a la iglesia. No estamos en contra de quien venda, por necesidad o por voluntad, pero debemos unirnos para que Montenegro y sus socios cumplan su palabra de no presionar ni forzar a nadie. Si se han producido amenazas, exijamos una explicación inmediata. Ante la presión creciente, Montenegro decidió convocar una conferencia de transparencia. Colocó un gran toldo en la plaza central, con sillas y micrófono. Allí, frente a los habitantes y a la delegación de inversores, declaró que su empresa respetaba la libertad de cada dueño y que cualquier acto de violencia provenía de malentendidos o personas ajenas a su organización. Se comprometió a trabajar con las autoridades para aclarar lo sucedido en el terreno de Baltasar. Varios aplaudieron, aliviados con lo que parecía una rectificación en público. No obstante, Candelaria, desde un rincón, percibió que los europeos presentes apenas prestaban atención al trasfondo del discurso. Se dedicaban a revisar sus teléfonos y a revisar planos. Quedaba claro que, para ellos, ese lugar no era más que un escenario para hacer dinero. Finalizada la conferencia, la viuda se acercó al alcalde, quien tenía el semblante cansado. «Habrá que seguir muy atentos, señora. Este hombre es habilidoso y logra encandilar a muchos, pero no podemos negar que ha cumplido parte de sus promesas. Las calles están más firmes, el agua se va drenando. Debo admitir que hemos mejorado». Candelaria asintió, reconociendo el punto. Sin embargo, replicó que la labor de guardianes de la tierra no iba a detenerse. Iban a seguir documentando cada anomalía. Él suspiró, casi con gratitud,
de saber que alguien vigilaba los detalles. Mientras lo hagan de forma pacífica y ordenada, cuentan con mi respaldo, murmuró. Y así, Bahía Serena continuó avanzando entre luces y sombras. Por un lado, el ansiado progreso se hacía visible. Varios locales reabrieron, impulsados por el dinero fresco que circulaba. La zona costera resplandecía con nuevas estructuras que, a los ojos de algunos, daban al pueblo un aire de modernidad. Por otro lado, persistía la inseguridad de que, tras esa fachada de prosperidad, se gestaba un control silencioso de todas las tierras. Quienes tenían menos recursos se sentían cada vez más presionados y veían cómo los recién llegados y la maquinaria pesada rediseñaban su entorno. Candelaria, fortalecida por el respaldo de su grupo de guardianes, no se rendía. Observaba con mirada aguda cada cambio, dispuesta a desafiar al magnate si cruzaba líneas rojas. Intuía que el verdadero choque de voluntades aún estaba por desencadenarse. El sol se alzaba con fuerza la mañana en que Candelaria y los guardianes de la tierra decidieron hacer una inspección más exhaustiva por las obras del futuro hotel. Querían documentar, con fotografías y notas, cualquier irregularidad que pudiera desembocar en un incumplimiento de los pactos firmados meses atrás. Con botas de goma y gorras para protegerse del calor, se internaron en la zona de construcción, donde el estruendo de la maquinaria se mezclaba con las voces de los obreros. El polvo que levantaban los camiones creaba una especie de niebla que dificultaba la visibilidad. Aún así, ellos avanzaban firmes. Aurora y Josefina caminaban al frente, sosteniendo un plano que Candelaria había conseguido del ayuntamiento. Lo comparaban con la realidad del terreno, marcando con bolígrafo cualquier diferencia. En repetidas ocasiones, notaron que ciertos límites parecían haber sido corridos algunos metros más allá de lo acordado. A cada hallazgo, asentaban un comentario en voz baja, sin buscar enfrentamientos directos, solo dejando constancia de los hechos. A ratos, trabajadores locales los miraban con extrañeza, quizá preguntándose qué ganaban al cuestionar la extensión de las obras. Otros, en cambio, susurraban palabras de aliento, pues sabían que la defensa de la comunidad dependía de esas revisiones. De pronto, uno de los capataces, un hombre de rostro adusto y voz autoritaria, se acercó para preguntar qué hacían allí. Candelaria dio un paso al frente, explicando con serenidad que estaban verificando el trazado con base en lo firmado. Al ver su aplomo, el capataz reculó un poco, aunque no sin mostrar disgusto. Esto es propiedad privada de la empresa de Montenegro. Si no tienen permiso, podrían estarnos obstaculizando. Ella se mantuvo firme. El terreno sigue siendo parte de Bahía Serena, y hay un acuerdo que respetar. No venimos a detener nada, solo a observar y documentar. Si todo está en orden, no tienen de qué preocuparse. El hombre apretó los labios y se alejó refunfuñando, al tiempo que hacía una llamada por su radio. Alguien vendrá a hablar con ustedes, se limitó a decirles antes de volver a supervisar a sus obreros. Efectivamente, después de unos minutos, apareció Álvaro, el asesor de trajes siempre impecable, quien saludó con fingida amabilidad. Doña Candelaria, amigos, no esperaba verlos hoy. ¿Puedo ayudarlos en algo? La viuda le mostró sus apuntes. Hemos notado que la línea de construcción parece haberse corrido. Aquí, en el plano original, se marca el límite, pero la valla metálica está varios metros más adentro. Álvaro sonrió con paciencia. Puede ser una cuestión de topografía. A veces los planos antiguos no coinciden con la medición real. De cualquier forma, lo revisaremos. Aurora, sintiendo que minimizaban sus hallazgos, insistió en que se realizara una medición con presencia de un representante del ayuntamiento. Claro, claro, respondió él. Pediremos la visita de un topógrafo oficial. Les avisaremos cuando ocurra. El grupo continuó su recorrido,
pero ya con la sensación de ser vigilados. De vez en cuando, notaban guardias de seguridad rondando en silencio, como si quisieran que su presencia no resultara obvia, pero sí intimidante. Uno de los guardianes, un joven llamado Mauro, comenzó a tomar fotografías con su teléfono. Tan pronto como capturó imágenes de la valla, un guardia se acercó a exigirle que no fotografiara zonas sensibles. Mauro se negó a borrar las tomas, recordándole que estaban en territorio público y que los acuerdos obligaban a la transparencia. El guardia, algo molesto, prefirió no insistir. No querían, al parecer, un escándalo que pudiera dañar la imagen de Montenegro. Tras un par de horas, el grupo salió de la zona de obras. Estaban sudorosos, cansados, pero con una carpeta llena de notas y fotos. «Hay evidencia suficiente de que han movido las cercas», dijo Josefina limpiándose el rostro. «Si esto se extiende, terminarán invadiendo terrenos de gente que no ha vendido». Candelaria tragó saliva, preocupada. Ya veremos qué responde el alcalde y si Montenegro da alguna explicación convincente. Pero al menos no podrán decir que nos inventamos cosas. Con paso firme, se dirigieron al ayuntamiento. El alcalde Herrera los recibió en su despacho y escuchó con atención sus observaciones. Tras revisar las fotografías, su semblante quedó serio. «Está claro que la valla está donde no debería. Voy a llamar a Montenegro para que nos dé una respuesta formal. Esto no puede pasar por alto». El pequeño triunfo encendió cierta esperanza en los guardianes de la tierra. Sin embargo, la respuesta de Montenegro tardó en llegar. Pasaron varios días sin que el magnate se presentara en público o concertara cita alguna con el alcalde. Se rumoraba que, tras la visita de los inversores extranjeros, había viajado a otra región para cerrar tratos importantes. Mientras tanto, las obras continuaban con relativa normalidad, y algunas familias más vendían sus parcelas, atraídas por las grandes sumas ofrecidas. En la calle, la gente debatía si valía la pena seguir con las protestas, pues cada firma de compraventa se hacía de manera voluntaria. El grupo de Candelaria se mantenía fiel a su tarea, advirtiendo que esa voluntariedad podía estar envuelta en engaños o presiones veladas. En medio de esa incertidumbre, llegó un suceso inesperado. Un reporte meteorológico avisaba de la formación de tormentas en el horizonte, con riesgo de fuertes lluvias en la zona costera. La mera mención de otro temporal generó escalofríos en la comunidad, que todavía no superaba los estragos de la inundación pasada. El alcalde convocó una reunión de emergencia para evaluar las medidas de prevención. «Debemos asegurarnos de que los drenajes funcionen y de que los escombros no obstruyan los canales», dijo, rememorando la catástrofe anterior. Candelaria pensó, con preocupación, que la zona sur seguía a medio drenar en ciertos puntos, y se preguntaba si, ante la nueva amenaza, Montenegro y su equipo priorizarían la seguridad de la gente o la construcción de su hotel. A los pocos días, las nubes comenzaron a agruparse, y las primeras lluvias cayeron con furia durante una noche entera. Muchas calles se convirtieron en lodazales, aunque la mayoría de las obras de drenaje resistió, evitando un desastre mayor. Sin embargo, en el barrio de Josefina, los charcos crecieron otra vez, hasta rodear su casa de forma peligrosa. Con el alma en vilo, la mujer llamó a Candelaria pidiéndole ayuda. «No quiero vivir otra inundación. No soportaré perderlo todo de nuevo», lloraba al teléfono. La viuda acudió de inmediato y junto a algunos vecinos improvisaron barreras de costales para frenar la corriente. Bajo la lluvia torrencial, trabajaron hasta que el agua dejó de filtrarse con tanta fuerza. Fue en esa misma noche tormentosa que, entre el estruendo de los truenos, Baltasar volvió a reportar un incidente. Encontró huellas de maquinaria extraña en el límite de su terreno. Parecía que, en la penumbra, alguien había intentado avanzar con un vehículo pesado para remover tierra. «Se llevaron un pedazo de mi cerca», gritaba, indignado y empapado,
mientras mostraba las marcas de llantas en el barro. Al día siguiente, cuando la lluvia amainó, Candelaria acudió a ver el daño. En efecto, habían retirado postes y malla, dando la impresión de que querían unir ese espacio con el área del hotel. Los guardianes tomaron fotos y se presentaron ante el alcalde exigiendo una investigación urgente. La aparición de estos problemas en plena tormenta avivó el fuego de la discordia. Varias familias se acercaron a Candelaria para contar historias similares de cercas movidas o árboles arrancados, alegando que nadie les consultó. El alcalde, desesperado, intentó contactar a Montenegro por todos los medios, pero seguía sin obtener respuesta. Fue entonces cuando decidió convocar a la prensa local para denunciar públicamente la situación y así presionar a los responsables. La comunidad se dividió. Unos apoyaron la idea, pues creían que solo con luz pública se frenarían los abusos. Otros temieron que ese escándalo arruinara las inversiones y hundiera al pueblo otra vez en la miseria. La comparecencia del alcalde ante los periodistas locales fue breve pero contundente. Mostró fotografías de las cercas movidas y habló de testimonios de lugareños que aseguraban haber visto guardias de la empresa rondando de forma sospechosa. Añadió que Montenegro debía presentarse para aclarar lo que estaba sucediendo y que, de lo contrario, el gobierno municipal podría suspender temporalmente las licencias de construcción. Ese anuncio causó revuelo y la noticia corrió de boca en boca. Quienes trabajaban en el hotel temieron por sus empleos, mientras que los afectados por los presuntos atropellos se sintieron respaldados al fin. Las dos posturas chocaron y el ambiente se volvió tenso. Al caer la tarde, Bahía Serena vibraba con discusiones intensas. Unos gritaban que el alcalde era un irresponsable por querer truncar el progreso. Otros reclamaban que llevaba razón y que la dignidad del pueblo era prioritaria. Entre tanto alboroto, la viuda sintió una inquietud particular. ¿Qué haría Montenegro cuando se enterara de la amenaza de suspender las obras? Probablemente volvería con toda su artillería de influencias para acallar el problema, o peor aún, podría abandonar el proyecto a medias, dejando un caos mayor. Sin embargo, Candelaria pensó en que quizá este era el punto de quiebre necesario. O el magnate respondía a la luz de todos, o demostraba que sus promesas carecían de fundamento. Ya no había término medio. Se estremeció al ver relámpagos a lo lejos, presagiando más lluvias. Metafóricamente, sentía que también se avecinaba una tormenta interna, una crisis que pondría a prueba la unión de la comunidad y el destino de las tierras que tanto amaban. La noticia de la amenaza municipal de suspender las obras se propagó con la misma velocidad que la brisa marina en un día de fuertes vientos. Al tercer día, sin previo aviso, Edmundo Montenegro apareció por fin en el pueblo. Llegó al amanecer en uno de sus automóviles negros, con la ventana apenas entreabierta, sin detenerse a saludar a nadie en el trayecto hasta su campamento de operaciones. Algunos vecinos lo vieron cruzar las calles mientras todavía limpiaban rastros del aguacero nocturno. Aquello incrementó la tensión. Todos sabían que no tardaría en responder al ultimátum lanzado por el alcalde. Ese mismo mediodía, con un cielo cargado de nubarrones que amenazaban otra tormenta, Montenegro solicitó una reunión inmediata con el alcalde Herrera. No fue en el ayuntamiento, sino en el propio salón comunal, donde una comisión de vecinos aguardaba en representación de la comunidad. Candelaria, junto a varios de los guardianes de la tierra, se presentó puntual, dispuesta a exigir explicaciones sobre las cercas movidas y los supuestos actos de intimidación. Los murmullos se multiplicaron en el recinto, donde reinaba un ambiente cargado de expectación y recelo. Cuando Edmundo Montenegro ingresó, lo hizo con paso firme, acompañado por Álvaro y otros dos asesores de semblante serio. Se quitó los lentes oscuros y recorrió la sala con la mirada. El alcalde dio la bienvenida y recordó el objeto de la reunión.
aclarar los últimos conflictos y las denuncias de invasión de tierras. El magnate, sin sentarse, tomó la palabra con voz enérgica. Señor alcalde, estimados vecinos, lamento que la desinformación y ciertos rumores hayan generado incertidumbre. Mi equipo y yo hemos cumplido con cada apartado del contrato original. Si hay cercas que se han movido, pudo tratarse de errores técnicos. Si hubo maquinaria en terrenos ajenos, quizás fueron contratistas externos no autorizados por nosotros. Estamos dispuestos a investigar cualquier incidente real. Un murmullo de desaprobación surgió del sector donde se encontraba Candelaria. Ella levantó la mano y el alcalde le cedió el turno. Sin rodeos, sacó un juego de fotografías y las sostuvo en alto para que todos las vieran. Llama a esto errores técnicos. Aquí se ve claramente que la valla está varios metros dentro de parcelas que no estaban a la venta. Y tenemos testigos de que guardias de su empresa han rondado las casas de familias que no desean vender. ¿Cómo explica eso? Montenegro sonrió con la misma paciencia calculada de siempre. Los guardias se encargan de proteger los bienes de la constructora. Es posible que patrullen zonas colindantes para evitar robos de materiales. Créame, no hay interés en acosar a nadie. En cuanto a la valla, insisto en que solicitaremos mediciones oficiales. Si resulta que se ha cometido algún exceso, lo corregiremos sin demora. El alcalde intervino, preguntándole cuándo podría iniciarse esa medición. Edmundo miró a Álvaro, quien explicó que harían lo posible por comenzar en una semana, una vez llegara el topógrafo de la capital. Candelaria se adelantó, alzando la voz. Una semana más podría significar que sigan moviendo límites. Queremos supervisión inmediata, antes de que corra más el tiempo. El magnate suspiró, fingiendo estar conforme con esa urgencia. De acuerdo. Si el ayuntamiento dispone de un topógrafo local, trabajaremos con él en cuanto sea posible. De verdad no buscamos conflictos, sino desarrollar este proyecto que tanto bien ha traído ya al pueblo. Hay empleos, mejoras en las carreteras y un drenaje que ha resistido las nuevas lluvias. La reunión siguió con intercambios tensos. Los lugareños expusieron más casos de supuesta intimidación. Montenegro se defendía diciendo que no había ninguna orden directa de su parte para despojar a la gente. Aprovechó, además, para reprochar al alcalde que su amenaza de suspender la obra podría frenar la inversión extranjera y dejar a muchos sin trabajo. En ese instante, algunos obreros que estaban presentes en la sala gritaron su apoyo al magnate, pues temían quedarse sin sustento en plena temporada de lluvias. Sus voces se mezclaron con las de los campesinos descontentos hasta que el alcalde debió golpear la mesa para imponer silencio. Finalmente, se acordó que, en 2 días, un ingeniero municipal revisaría las zonas en disputa y que, mientras tanto, Montenegro se comprometía a mantener a sus guardias alejados de cualquier predio no adquirido formalmente. Candelaria, sin embargo, salió con el corazón oprimido de la reunión, convencida de que aquellas promesas no eran más que un parche temporal. Le preocupaba sobre todo la inminente llegada de más tormentas y la lentitud con que se completaban las labores de drenaje en ciertos barrios humildes. Al día siguiente, el alcalde y Candelaria se encontraron cerca de la zona sur, donde había charcos enormes que amenazaban con convertirse de nuevo en un foco infeccioso. Herrera llevaba las mangas de la camisa remangadas y botas llenas de barro, evidenciando que intentaba involucrarse de forma práctica. Juntos supervisaron unos tubos mal colocados, que en teoría debían facilitar la salida del agua hacia un canal principal. Conversaron con los obreros, quienes confesaron que las órdenes habían cambiado, priorizando la construcción del spa en lugar de completar el drenaje. «Esto es inconcebible», murmuró el alcalde, mirando a Candelaria con frustración. Montenegro
Prometió que el bienestar de la comunidad iba primero. Ahora todo gira en torno a su obra turística. La viuda asintió en silencio. Sentía que la promesa inicial se estaba diluyendo. De pronto, llegó corriendo una joven empleada del ayuntamiento alarmada. «Señor alcalde, acaban de reportar un derrumbe en el camino nuevo hacia la costa. Hay gente atrapada en un auto». Sin perder tiempo, ambos se dirigieron al lugar, seguido por un grupo de vecinos. El aguacero de la noche anterior había socavado parte de la vía y un tramo recién asfaltado se había venido abajo. Un vehículo con 2 pasajeros estaba atorado en un foso de lodo. Por fortuna, nadie sufrió heridas graves, pero el susto incrementó la sensación de caos. ¿Cómo era posible que una carretera tan costosa se derrumbara con la primera tormenta fuerte? El rumor corrió como pólvora. Materiales de construcción de mala calidad, corrupción en la adjudicación de la obra o simple negligencia. Fuera cual fuese la causa, la gente empezó a dudar más de la empresa de Montenegro y de las empresas subcontratadas. Algunos trabajadores, en lugar de defender al magnate, bajaron la cabeza con vergüenza, pues se había promocionado esa carretera como un ejemplo de la eficiencia del proyecto. Una vez más, las voces se alzaron pidiendo explicaciones, esta vez con mayor indignación. El alcalde no tuvo más remedio que exigir una inspección inmediata de toda la infraestructura realizada por Montenegro. Aquello encendió las alarmas de los inversores extranjeros que se encontraban de visita. Uno de ellos, un hombre corpulento de acento europeo, exigió garantías de que no perderían su dinero en medio de escándalos. El magnate se vio obligado a convocar otra asamblea pública para calmar a la multitud, argumentando que el derrumbe se debía únicamente a la furia de la naturaleza y que la obra se repararía en cuestión de días. Candelaria, presente en esa asamblea, escuchaba las mismas promesas de siempre: rápidas soluciones, transparencia y compromiso social. Sin embargo, esta vez notó que muchos vecinos ya no se sentían convencidos. El derrumbe había revelado que no todo era tan sólido como prometían. Esa noche, la tormenta volvió a azotar la costa con fuerza. El viento azotaba los techos de lámina y la lluvia caía en diagonal, golpeando puertas y ventanas. Entre relámpagos, la gente rezaba para que no se repitiera la catástrofe del pasado. En la casa de Candelaria, un par de vecinos buscaron refugio, temerosos de que sus viviendas precarias se inundaran. En su pequeña sala, todos se sentaron en un silencio ansioso. Al encender una vela, la viuda pensó en cómo había cambiado su vida desde la llegada de Montenegro. En un principio, la ilusión de rescatar el pueblo de la ruina parecía real. Ahora veía parches, promesas rotas o pospuestas, y un futuro incierto. Cuando la tormenta amainó de madrugada, el alivio fue efímero. Las grietas en la comunidad eran más profundas que las del mismo terreno. Al amanecer, se supo que el derrumbe de la carretera había empeorado con las lluvias y que algunos tramos adicionales quedaban intransitables. Una cuadrilla fue enviada de inmediato para arreglarlo, pero descubrieron que las bases de cemento se deshacían con facilidad. Ante la prensa local, el alcalde expresó su indignación. No toleraremos que se lucre con la esperanza de la gente usando materiales deficientes. Se habló incluso de clausurar la obra hasta que un peritaje técnico despejara las dudas. Mientras las cámaras de la televisión comarcal enfocaban el lodazal, Montenegro apareció para dar la cara. Habló de un caso aislado y mostró documentos que probaban, según él, la calidad de los insumos. Sin embargo, el ambiente ya se había enrarecido. En ese punto la confrontación parecía inminente. El pueblo, dividido entre quienes seguían confiando en el magnate y quienes exigían explicaciones firmes, vivía con el corazón en vilo. Las amenazas de más tormentas en el pronóstico meteorológico aportaban un toque de urgencia,
pues la infraestructura nueva mostraba claros signos de vulnerabilidad. Al ver la desconfianza generalizada, Montenegro se encerró con sus asesores para planear la siguiente movida. Algunos decían que se iría sin terminar el proyecto. Otros especulaban que duplicaría las ofertas de compra para asegurarse de controlar todo el perímetro. Mientras tanto, Candelaria y los guardianes de la tierra sumaban adeptos. Muchos que antes solo querían trabajo empezaban a entender que no deseaban ver su pueblo convertido en un laberinto de cemento mal construido. Decidieron convocar a una gran asamblea vecinal para debatir qué pasos dar si Montenegro no ofrecía soluciones concretas e inmediatas. En el corazón de la viuda, la determinación se mezclaba con el cansancio. Había llegado demasiado lejos para rendirse y sentía que el destino de Bahía Serena pendía de un hilo muy frágil. Con todo, se dispuso a luchar por su tierra hasta el final, esperando que las voces unidas de su pueblo al fin lograran hacerse escuchar por encima de tormentas, máquinas y promesas incumplidas. El estruendo de los truenos retumbó en Bahía Serena la tarde en que la gran asamblea vecinal tuvo lugar. La plaza, llena de charcos y huellas de un trabajo de drenaje incompleto, se convirtió en un punto de encuentro donde, bajo sombrillas y plásticos, la gente se congregó dispuesta a decidir su destino. Viejos pescadores, campesinos, madres con sus niños y obreros de la construcción aguardaban con expresiones muy distintas. Algunos, ansiosos por la inestabilidad laboral, otros, determinados a defender su tierra. Mientras tanto, en la plataforma improvisada sobre pallets de madera, el alcalde Herrera y Candelaria se alistaban para mediar el diálogo. Un relámpago iluminó el cielo y el rugido cercano de la tormenta pareció anunciar que no habría vuelta atrás. Era el momento de la verdad. El alcalde inició la asamblea con voz clara. He citado a la empresa de Edmundo Montenegro para que explique los últimos acontecimientos. Hasta el momento no sabemos si se presentará. Sin embargo, la comunidad tiene derecho a discutir y, si es necesario, a tomar acciones colectivas. Un fuerte murmullo recorrió la multitud. Nadie ignoraba que la construcción de aquel hotel había aportado mejoras tangibles, ni tampoco que existían denuncias de abusos y materiales deficientes. Allí mismo se veían obreros con cascos, a un costado, conversando entre susurros con campesinos que, hace meses, apenas se saludaban. La tensión era palpable. Candelaria tomó el micrófono con manos firmes. Recordó los inicios del proyecto, cuando todos sintieron alivio al creer que saldrían de la miseria tras la inundación devastadora. No soy ajena a las necesidades de la gente, dijo. Muchas familias pudieron reparar sus casas, otras obtuvieron trabajo. Pero también han ocurrido acciones oscuras que violan el acuerdo original. Terrenos marcados sin autorización, cercas corridas de noche, drenajes abandonados, carreteras mal construidas. Es hora de que nos unamos para exigir soluciones claras, o de lo contrario, se detenga todo hasta que se respeten nuestros derechos. Un grupo de obreros pidió la palabra. Uno de ellos, Daniel, se quitó el casco antes de hablar, como si eso diera más solemnidad a sus palabras. Explicó que las constructoras subcontratadas por Montenegro a menudo recibían órdenes de cambiar de sitio la maquinaria sin previo aviso. Les urgían a terminar ciertos tramos destinados a los turistas, dejando inconclusas obras cruciales para la comunidad. Nosotros necesitamos el empleo. Claro que sí, admitió. Pero no queremos ser cómplices de atropellos. Si al final todo se derrumba con la siguiente tormenta, ¿de qué habrá servido? A la vez, un anciano pescador con la piel curtida por la sal y el sol expresó su punto. He vivido 80 años aquí y jamás vi que se movieran cercas sin consultar, y menos a medianoche. Algo turbio hay, y lo peor es que no sabemos si quedaremos con la tierra intacta. Sus palabras resonaron con la fuerza de la experiencia.
Mientras la lluvia empezaba a caer con más insistencia, los paraguas se alzaron y el aire se llenó del golpeteo incansable de las gotas. La asamblea se calentaba cuando de pronto se escuchó el ronroneo de un motor potente acercándose por la calle principal. Una camioneta oscura se detuvo cerca de la plaza y, escoltado por 2 hombres, bajó Edmundo Montenegro, empapado pero sin perder su porte altivo. Bajo la mirada de todos, caminó hacia la tarima. El alcalde le ofreció el micrófono, visiblemente incómodo. «Señor Montenegro», dijo en tono firme, «la comunidad exige explicaciones sobre las denuncias de invasión y la mala calidad de algunas obras. Queremos saber si cumplirá o no los compromisos asumidos». El magnate se tomó un instante para observar a la multitud. Luego, empezó su discurso con una calma forzada, afirmando que no había permitido ni una sola acción ilegal. Si hubo errores en la topografía o contratistas deshonestos, lo investigaremos y corregiremos. Acerca del colapso de la carretera, aseguró que los cálculos fueron correctos, pero la lluvia extrema y la inestabilidad del terreno lo habían vuelto inevitable. Se comprometió a reconstruir mejor y más rápido, esta vez con supervisión reforzada. «Nosotros no hemos abandonado el pueblo ni tenemos intención de hacerlo», remarcó. «Si el alcalde y doña Candelaria insisten en bloquear las obras, ustedes se quedarán sin un desarrollo que tanto necesitan». Varias voces gritaron, unas apoyándolo y otras rechazándolo. En el estrado, Candelaria sintió cómo la rabia bullía dentro de su pecho ante esa amenaza encubierta. El alcalde intervino para pedir orden. Entonces, un joven de la zona sur alzó la mano con desesperación. Explicó que, tras la última lluvia, su casa se inundó otra vez por falta de drenaje en la calle contigua. Exigió que Montenegro demostrara un plan concreto para terminar esas obras antes de seguir con la construcción del spa. Ante tal reclamo, el magnate guardó silencio unos segundos. Luego prometió que, en menos de 10 días, tendrían solucionado el problema, siempre y cuando no se suspendiera el proyecto principal. Esa condición provocó más protestas. «¿Qué tiene que ver el spa con el drenaje de nuestras casas?», gritó una mujer desde el público. Entre relámpagos, Candelaria, empapada de pies a cabeza, miró fijamente a Montenegro y dio un paso adelante. Alzó la voz por encima del trueno. «¿Y si no cumple, señor? ¿Qué haremos cuando se pase este plazo y sigamos igual? ¿Quién protegerá a la gente más humilde? ¿Quién responderá si otra vez nos ahoga el agua y nos quedamos sin nada?» Las palabras calaron hondo y la multitud aplaudió con fuerza, como si cada relámpago validara la furia contenida en la comunidad. Montenegro se tensó, pero no cedió. «Mi plan es claro. Si no ven resultados en 10 días, yo mismo me retiraré. Eso sí», puntualizó, «todos los contratos laborales y la inversión pendiente se marcharán conmigo». La lluvia arreció y el alcalde, preocupado por la seguridad de la gente, propuso cerrar la asamblea para continuar otro día. Sin embargo, Candelaria y muchos se negaron a irse sin una resolución. Fue entonces que, en medio de la oscuridad, salpicada por los relámpagos, un trueno ensordecedor retumbó tan cerca que hizo temblar el piso. Los presentes gritaron asustados, y algunos se replegaron bajo el techo del salón comunal. El magnate aprovechó la confusión para retirarse junto a sus guardias, no sin antes lanzar una última mirada a la viuda, mezcla de enfado y desafío. La tormenta, cada vez más violenta, obligó a terminar la reunión abruptamente. Muchos corrieron a resguardar sus casas y a colocar costales en las puertas. Cuando el agua empezó a brotar de las alcantarillas, se temió lo peor. La corriente arrastraba restos de materiales, maderas y hasta pedazos de concreto mal colocados. Candelaria corrió hacia la zona sur, donde sabía que varias viviendas estaban en situación crítica. Al llegar, encontró a Josefina cargando muebles para salvarlos del agua que subía con rapidez.
junto a otros vecinos, improvisó un muro de costales. El viento y la lluvia impedían ver con claridad, pero no detuvieron a ese grupo de valientes que, hombro con hombro, luchaba contra la inundación. En el transcurso de la noche, se supo que la carretera recién construida colapsó aún más, convirtiéndose en un lodazal imposible de transitar. Varios vehículos quedaron atascados, incluyendo algunos de la empresa de Montenegro. La gente del barrio sur, atrapada en medio del caos, se unió para rescatar a quienes quedaban varados. Candelaria notó que, en ese momento de desastre, no apareció ni un solo representante de la constructora para ayudar. Fue la propia comunidad la que, con baldes y palas, desvió el agua e impidió que las casas se anegaran por completo. Al amanecer, con la tormenta ya en retirada, el panorama era desolador. El lodo cubría la calle como una mancha oscura, y la gente, exhausta, se miraba con impotencia. Poco después corrió el rumor. Montenegro había ordenado a sus principales directivos recoger los equipos de mayor valor y retirarse temporalmente, alegando que la situación no era viable en condiciones de seguridad. Muchos empleados quedaron sin saber si debían presentarse a trabajar. El alcalde, asombrado y enfurecido, confirmó que el magnate se había marchado esa madrugada en una lancha rápida, supuestamente para gestionar más recursos. Sin embargo, la oficina improvisada de la empresa estaba cerrada y no había forma de contactarlos. Esa semana, el pueblo comprendió, con amargura, que el gran proyecto turístico había quedado en pausa indefinida. Las estructuras metálicas se alzaban inertes y el lodo de la tormenta las rodeaba como un símbolo de promesas truncadas. Nadie sabía si la firma inversora volvería o si todo quedaría abandonado, dejando tras de sí carreteras rotas y zanjas abiertas. En medio de la devastación, resurgió la solidaridad de la gente. Se unieron para limpiar los escombros y fortalecer los canales dañados. Candelaria lideró a muchos voluntarios que, con picos y palas, recuperaron parte del drenaje. En el cansancio colectivo, nació un nuevo entendimiento. Por encima de cualquier inversión externa, su unión era la verdadera fuerza que podría salvarlos. Con el paso de las semanas, cuando la tierra se fue secando y el sol volvió a calentar los campos, Bahía Serena se reorganizó para plantar semillas, reparar viviendas y reabrir pequeños negocios. Sin la inyección de capital prometida, el proceso fue lento, pero más honesto y firme que antes. El alcalde gestionó ayuda gubernamental de emergencia y consiguió que grupos solidarios de otras regiones cooperaran con maquinaria y donaciones. Se comprendió que la confianza ciega en un solo hombre millonario no era la solución duradera. Candelaria, con sus botas llenas de barro, volvió a sus surcos a sembrar. Se sabía cansada, pero jamás vencida. Al ver a sus vecinos trabajar codo a codo, sintió un calor en el pecho. Tal vez la verdadera riqueza del pueblo no radicaba en hoteles de lujo, sino en la mano amiga que surgía cuando todo parecía perdido. Ya no había yates anclados en la bahía ni discursos grandilocuentes. En cambio, sí persistía la voluntad de unos hombres y mujeres que, tras la tormenta, se descubrieron más fuertes y dueños de su propio destino.